voy a hacer un pequeño vídeo para explicaros un poquito todo este tema de los enlaces y los enlaces internos, que parece que está generando algún tipo de problema, ¿vale? En primer lugar, daros cuenta de que, como ya he dicho en otra parte de las dos anteriores sesiones, es conveniente que para nuestro proyecto de web tengamos una carpeta donde vayamos metiendo todas las cosas, ¿vale? Fijaros que en la carpeta que yo he creado, que se llama Mi Primera Web, yo cuando la abro lo que tengo es simplemente el documento que creamos hace ya un par de sesiones, donde poníamos la estructura de una página HTML, ¿vale? A partir de esta estructura nosotros vamos a crear 4 archivos más, ¿vale? Fijaros, aquí lo tengo. Se trata de esto, ¿vale? De este archivo, la estructura, nosotros vamos a generar 4 archivos más. Cada uno de ellos será un documento HTML. Como ejemplo, yo os he puesto pues que se llama cada uno de estos archivos como cada una de las partes de nuestro curso, ¿vale? En TIC. Programación, aplicaciones móviles, Blender y programación web. Fijaros que cada uno de estos nombres va siempre en minúscula, no lleva acento, no hay espacio si tuviesen un par de palabras, y tampoco hay ñes, ¿vale? Eso es fundamental porque si no acaba dando siempre problemas. Cada uno de estos archivos, como digo, lo vamos a generar a través de esta estructura HTML. Pero primero lo que nosotros vamos a hacer es crear uno y luego copiándolo, pegándolo y cambiándoles el nombre, vamos a hacer los 3 restantes. Para no tener que escribir una cosa que es el menú, esto que aparece aquí en azul, ¿vale? Vamos a hacer una especie de menú, ¿vale? Que nos sirva para movernos entre los diferentes archivos, ¿eh? Entre estos archivos nosotros vamos a crear enlaces y luego solamente en uno de ellos, ya que esto es simplemente un ejemplo, vamos a crear también unos enlaces internos. Concretamente en esta programación web, ¿vale? Vamos a crear una estructura, 3 apartados, que va a ser estructura básica, HTML5 y CSS, ¿vale? Por marcar una diferencia, los enlaces se hacen entre los archivos y los enlaces internos es cuando desde cualquiera de estos archivos nos podemos ir a una parte concreta de un archivo, ¿vale? Es decir, dentro de este menú, ¿vale? Del menú que nosotros vamos a diseñar para todos los archivos, yo puedo irme pulsando en aplicación móvil a este archivo. Yo puedo irme pulsando Blender a este archivo y pulsando programación web a este archivo. Igual desde cada uno de los otros archivos al resto, ¿vale? Pero también quiero irme desde programación HTML a una parte en concreto del archivo de programación web, por ejemplo la estructura básica, o a una parte concreta que puede ser HTML5 o CSS. E incluso dentro de este mismo archivo puedo irme fácilmente a cualquiera de estas partes, ¿vale? Eso es la diferencia entre un enlace interno, que es una parte en concreto de un archivo, a un enlace externo, ¿vale? Que son enlaces entre archivos diferentes o con internet directa. Bueno, vamos a empezar. Abrimos Visual Studio Code, ¿vale? Y fijaros, bueno, voy a abrir el archivo estructura HTML. Fijaros que de momento aquí, bueno, pues lo que está, lo podemos ampliar, es simplemente lo que teníamos en su momento, ¿vale? Entonces, bueno, nos vamos a situar sobre el body de la página, que ya sabéis que es la parte de todo lo que va a ser visible para el que visite nuestra página. Y aquí, fijaros, vamos a poner eso que os he comentado antes, que va a ser el menú. El menú, que fijaros, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Aparece aquí en azul, ¿vale? Y el menú va a ser una lista desordenada. Recordad que esta es la etiqueta de lista desordenada. En inglés es unordered list, ¿vale? Empiezo y fijaros que voy a ir pues tecleando esto, ¿vale? Voy a poner aquí el principio de una lista. Ya veis que el programa nos va sacando las etiquetas de cierre. Empiezo poniendo programación,
apartado y voy a poner en el diseño de apps móviles. Vale, veréis, aquí está mejor. Otro más y pongo, bueno, pues Blender, que fue la tercera parte de nuestro curso. Otro más y pongo programación web, que es lo último que estamos haciendo. Vale, por cierto, que fijaros que dentro de este último apartado, pues yo voy a crear lo que son los enlaces internos, ¿vale? Y entonces dentro de este mismo apartado voy a generar otra pequeña lista. Que ya lo he puesto terminado, ¿eh? Empezamos con la lista aquí. Primer apartado es programación, segundo apartado diseño de apps móviles, tercero Blender, cuarto programación web, y fijaros que creamos una pequeña lista para los subapartados dentro de la lista original, digamos, y esta pequeña lista incluye pues la estructura, el HTML5 y el CSS, ¿vale? Bueno, cerramos 2 veces con UL porque claro, tenemos que cerrar la lista de los subapartados y la lista total, ¿vale? La lista que empezamos haciendo. Bueno, ¿cómo queda esto? Bueno, pues yo he guardado este archivo, lo he llamado programación, ¿vale? Y fijaros, yo le doy 2 veces y el navegador me abre el archivo. El navegador, pues lo que tiene hasta ahora para mostrarme, pues es una lista dentro de la cual hemos creado nosotros una serie de apartados, ¿vale? Entonces, fijaros, nosotros lo que vamos a hacer es copiar este pequeño menú, ¿vale? Para cada uno de esos archivos. ¿Qué ocurre? Que aún me interesa diferenciar estas cosas un poquito más. Entonces, vamos a poner un encabezado, o sea, dentro del body, vamos a poner un H1. Ya sabéis que esto solo se puede poner una vez. Y vamos a poner, pues yo qué sé, TIC 2020, ¿vale? Y ahora, dentro de cada uno de estos apartados principales de la lista, los 4 primeros, los que tienen el nombre de los archivos que vamos a crear, le vamos a poner que sean también H2, ¿vale? Este que me sale aquí, pues lo corto, control X y lo pego aquí, ¿vale? Igual voy a hacer con el resto. Y pondré también la etiqueta de H2 delante. Vale, tengo que quitar este. No la voy a copiar porque si no me la va a repetir, ¿vale? Aunque también la repita. Bueno, ya veis que me sale una etiqueta por defecto porque debería de haber hecho todo esto antes, pero para que se vaya viendo claro lo voy haciendo así, ¿vale? Entonces fijaros, ya tenemos H2, ¿vale? La etiqueta H2, tanto la de inicio como la de cierre, delante y detrás de programación, igual con los otros 3 apartados. A estos de aquí, bueno, pues los voy a llamar H3, por ejemplo, ¿vale? Voy a definir, recordad que todo lo que hay en una página web tiene que tener algún tipo de definición de este tipo, ¿vale? O es texto, o sea, perdón, o es párrafo, o es encabezamiento, o es alguna cosa, ¿vale? Aquí pongo H3. Lo mismo me va a pasar aquí.
Quito esto. HTML. Aquí veis que empezaba la lista, ¿vale? Desordenada, con cada uno de sus elementos, ¿vale? Y aquí empieza dentro de programación web, aparece otra lista desordenada que está incluyendo pues 3 subapartados más, ¿vale? Fijaros que aquí hay 2 etiquetas de cierre, una corresponde a los subapartados, que es todo esto de aquí, ¿vale? Esta etiqueta de cierre de aquí tiene relación con el principio de CSS, este es su apartado. La otra etiqueta de cierre tiene que ver con el cierre del apartado programación web. Igual, de la misma forma, hay 2 etiquetas de cierre de listas desordenadas. Esta primera tiene relación con esta y esta segunda tiene relación con esta, ¿vale? Siempre hay que cerrar. Bueno, ya lo tengo guardado, me vengo aquí donde tengo la carpeta, en el escritorio, mi primera web, y fijaros cómo se diferencia ya una cosa de otra. Aquí voy a bajar esto un poquito, cierro esto, y fijaros cómo TIC 2020, que es un encabezado tipo 1, se muestra de una manera diferente a cómo se muestra programación, ¿vale? Que todos estos de aquí son encabezados tipos 2 y estos de aquí, ¿vale? Son encabezados tipo 3. Bueno, fíjate, ya he ido yo tocando lo que son los archivos, le he puesto el contenido que hacía falta, ¿vale? Como lo he hecho, pues, como estaba comentando antes, por ejemplo, este es el archivo relacionado con la programación. Entonces, bueno, después de toda la lista, todo el menú ese que hablábamos, he puesto un salto de línea, ¿vale? Para dejar un poquito de espacio. He puesto entre etiquetas de encabezado tipo 2, programación, y luego como un párrafo, fijaros que tengo aquí la etiqueta de párrafo, la P, ¿vale? Y si me desplazo con la barrita esta, me sale aquí la P de cierre, ¿vale? De cierre de párrafo. Pues he puesto aquí un contenido que he encontrado en internet acerca del lenguaje Python, ¿vale? Luego en Blender he hecho similarmente, vamos a lo mismo, ¿vale? Salto de línea, Blender entre encabezado tipo 2, y aquí fijaros, se me había olvidado poner lo del párrafo, ¿vale? Recordad que todo tiene que estar marcado de alguna manera, ¿vale? Tenemos que, el navegador tiene que saber qué es cada cosa. Bueno, esto lo voy a cortar de aquí y lo pongo en medio, ¿vale? Yo creo que ya está. Vale. Vuelvo a guardar. Con programación web lo mismo, ¿vale? Simplemente me voy primero al otro archivo, aplicaciones móviles, que he hecho exactamente lo mismo, ¿vale? Diseño de aplicaciones móviles, encabezado tipo 2, después de un salto de línea, y el párrafo igual, ¿vale? También un texto copiado y pegado directamente de internet. Y no os preocupéis porque este programa de edición de programación, ¿vale? El Visual Studio Code, pues no copia formatos de internet, ¿vale? Lo pone como si fuese un texto plano y no hay ningún problema. Y por último, acordaros que programación web, este archivo, aparte de lo que era el encabezado tipo 2, pues tenía varios apartados pequeñitos, ¿vale? Uno era estructura, otro era HTML5, en fin. Yo he puesto 2 apartados, fijaros, lo he puesto con formato encabezado tipo 3, no formato sino con el encabezado tipo 3, ¿vale? Luego he puesto un párrafo donde se habla sobre
no se habla sobre la estructura. Yo he cogido y he pegado una cosa que tenía ahí de HTML, incluso luego he pegado lo mismo, ¿vale? Porque no me quería liar mucho más. Yo simplemente quiero que luego veáis con esto el tipo de enlace, que es el enlace interno, que es el enlace interno, no sé si se escucha bien. Bueno, en cualquier caso, fijaros, ahora nos vamos al archivo que os puse en internet en la Moodle, ¿vale? La etiqueta de enlace es esta de aquí. Bueno, fijaros, estábamos entonces con esto, ¿vale? El enlace y lo que hay que poner aquí, ¿vale? Para enlazar a otro archivo. Si fuese una dirección web, como hemos comentado antes, pues se pone simplemente pues la HTTP, ¿vale? La dirección web de esa página a la que queréis que el enlace nos lleve. Pero en este caso queremos enlazar con archivos. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Como hemos estado comentando antes, hemos creado una carpeta que es este cuadrado amarillo que hay aquí, que era mi primera web, ¿vale? Recordar que en esta carpeta, pues nosotros hemos creado 4 archivos, que son estos de aquí en azul, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cómo serían las rutas de estos archivos? Fijaros, la ruta de estos archivos, vaya, me he ido, sería, por ejemplo, en este caso, programación HTML, programación.html, Blender HTML, programación, en fin, tal y como es el nombre del archivo, ¿vale? Es decir, aquí nosotros pondríamos el nombre del archivo y punto, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque están dentro de la carpeta y son, digamos, están justo dentro de la carpeta todo, ¿vale? Entonces no están dentro de otra carpeta que esté dentro de mi primera web, sino son los archivos colocados ahí dentro. Entonces no hay que buscar más allá del nombre del archivo, ¿vale? Para que se entienda, imaginaros que tenemos otra carpeta dentro de mi primera web, que sería la carpeta de imágenes. ¿Cuál sería? Y tenemos dentro de esta carpeta de imágenes 2 archivos. Uno lo he llamado perro.png, el otro árbol.png. ¿Cuál sería la ruta que tendríamos que poner ahí? ¿Vale? Si quisiéramos que enlazara con esa foto, pues tendríamos que poner, están aquí, imágenes barra, porque en la carpeta imágenes, barra perro.png, y entonces el enlace apuntaría a esto. Si quisiéramos que apuntase a este, pues sería imágenes barra árbol.png, ¿vale? Pero eso ocurre así porque están dentro de una carpeta, dentro de la carpeta donde está toda nuestra página web. Ahora, las cosas que simplemente están dentro de la página, dentro de la carpeta y no están dentro de otras carpetas, o en fin, imaginaros todo este follón que se puede montar, pues se ponen con el nombre del archivo y punto, ¿vale? Si estuviesen las imágenes sueltas, no en una carpeta sino sueltas por aquí, se pondrían simplemente los nombres de los archivos. ¿Qué ocurre? ¿Es conveniente tener todas las cosas por aquí sueltas? Pues en realidad no, porque es conveniente ordenar pues dónde están las imágenes, dónde están, ya veréis más adelante, la carpeta con los estilos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces es conveniente hacerlo así, por organización sobre todo. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer entonces? Bueno, pues nos vamos aquí por ejemplo, estamos aquí en programación web, ¿no? Nosotros, ¿qué es lo que queremos? Pues cada vez que el navegador, fijaros, cada vez que alguien pulse en programación web o en Blender o en tal, pues que vaya al archivo que explica, si pulsamos aquí, pues que explica las cosas de programación, que pulsamos aquí, pues que explique las cosas de aplicaciones móviles, etcétera, etcétera. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Bueno, pues en cada uno de los 4 archivos donde pone en la lista que creamos, recordad, aquí programación, ¿no? Pues en programación voy a poner la etiqueta de enlace a href igual, comillas, y ahora pongo el nombre del archivo que habla de la programación, que recordar es este, ¿vale? ¿Cómo lo llamaría? Pues tal y como está en el ejemplo, programación.html,
Bueno, pues nada, pongo aquí programación.html. ¿De acuerdo? Cierro comillas y cierro etiqueta. ¿Vale? Creo ya que está bien. Vale, ¿qué ocurre? Me ha salido aquí la otra etiqueta de cierre. La voy a cortar y la voy a poner aquí. Vale, fijaros que ya tenemos la etiqueta tanto de inicio como de cierre de un enlace. ¿Dónde más tendría que colocar yo esto? Pues fijaros, ya en este archivo alguien que quisiera pulsar en programación, ¿vale? Aquí, justamente aquí, pues se iría al archivo programación.html. ¿Qué ocurre? Pues que en todos los demás sucede lo mismo. Tendría que colocar, fijaros, en programación, en todos los archivos en donde pone programación, tendría que colocar ese enlace, ¿vale? Esa etiqueta de enlace. ¿Qué sucede? Que bueno, como lo estamos haciendo aquí muy despacito, pues hemos ido haciendo las cosas paso a paso, pero en realidad no es necesario hacer esto tan despacio, ¿no? Podríamos haber hecho todo esto de golpe en el primer archivo y luego pegarlo en todos los archivos y ya tendríamos los enlaces creados, pero para que se vea poco a poco, pues he creado ahora la etiqueta de enlace esta, ¿vale? ¿Qué voy a hacer? Pues para no hacerlas todas las veces, voy a copiarla y en los restantes archivos donde ponía programación, quito programación y pego eso, ¿vale? Igual aquí, quito programación y pego esto, e igual aquí. Ahora, cuando se pulse programación, siempre se va a ir a ese archivo, ¿vale? Siempre nos va a mostrar el archivo programación.html. Tenemos que hacer lo mismo con los demás, ¿vale? Fijaros, aquí ya había puesto yo que en diseño de apps móviles había puesto el enlace hacia el archivo aplicacionesmóviles.html. Bueno, pues lo voy a copiar también en todo el resto de menús, ¿vale? De los tres otros archivos. Aplicaciones móviles, me quito esto y pongo con el enlace. Quito esto y pongo con el enlace. Quito esto y lo pongo con el enlace. Bueno, pues de la misma forma lo hacemos con todo el resto de cosas, ¿vale? Corto aquí y seguimos más adelante. Bueno, fijaros, ya tenemos los archivos, en teoría están ya hechos. Vamos a fijaros cómo sale esto, ¿vale? Le he dado al archivo programación.html, fijaros, este que está aquí, y sale en el navegador de esta forma, ¿vale? Fijaros que ahora le doy a diseño de aplicaciones móviles y me cambia lo que yo puse sobre aplicaciones móviles. Le doy a Blender, ¿vale? Y le doy a programación web y lo mismo. Fijaros cómo me sale todo esto, ¿vale? Entonces, bueno, programación, ¿vale? Veis que funciona todo perfectamente, están los enlaces bien hechos. Aquí hay algún pequeño detallito que había, fijaros, aquí ha salido un problema cuando le he dado a programación web. Aquí sale una R, ¿vale? Que eso es un error que tiene este archivo, concretamente el archivo programación web.html, ¿vale? Habría que ir allí, borrarle ese pequeño detalle, grabar y ya saldría bien, ¿vale? ¿Qué ocurre? Nos quedan simplemente los enlaces internos. ¿Cómo se hacían los enlaces internos? Pues de una manera muy parecida, ¿vale? Muy sencilla. El enlace interno, como os ponía en la Moodle, tiene dos cosas, ¿vale? Lo que es el ancla y lo que es el enlace. El ancla es una especie de señal que se pone para que el enlace se dirija allí. Primero siempre se crean las anclas, como pusimos en el archivo de la Moodle, ¿vale? ¿Cómo se generan las anclas? Se pone en la zona esa donde queréis que se cree esa señal, ponéis a name igual
comillas, y por ejemplo que lo queréis poner la parte de estructura esta que teníamos aquí, ¿vale? Dentro del archivo de programación web, pues ponéis, por ejemplo, estructura, comillas, cierra y de etiqueta de cierre, ¿vale? Igual pasaría con la otra, aquí habría que poner pues la misma etiqueta, pero poniendo HTML5 o lo que vosotros queráis, ¿vale? No tenéis por qué poner exactamente lo mismo que viene aquí, pero sí es cierto que es interesante que tengan relación con el contenido para que nos sepamos organizar bien. Y con CSS igual, ¿no? Entonces hacéis eso y luego hay que hacer el enlace. O sea, estos son señales, ¿vale?, hacia las que nosotros nos podemos dirigir y luego hacer el enlace. Que el archivo está en la misma, o sea, que el enlace interno está en el mismo archivo, pues simplemente tenéis que poner esto. Es decir, si queréis que cuando se le dé a estructura se vaya, ¿vale?, a la parte que nos habla de la estructura dentro del mismo archivo, estaríamos aquí, ¿no? Estamos en el archivo de programación web HTML. Si cuando le dé aquí yo quiero que esto baje el scroll y se vaya a la zona que habla de la estructura, yo he creado en la estructura, he puesto al lado de la estructura el ancla, ¿vale?, lo que es la señal, y ahora aquí genero el enlace tal y como me dice esto, ¿vale? Es decir, aquí pondría yo en el programa de edición HTML, pondría o sea, la etiqueta href igual comillas, la almohadilla, pondría estructura, comillas, y aquí, ¿vale?, aquí dentro estaría esto. Aquí dentro estaría esto, ¿vale? Y cerraría. En el siguiente, lo mismo. Y este nos llevaría a la señal que hemos creado, que se llama HTML5, que creamos así, ¿vale? Y bueno, lo único que quedaría por comentar es que esto es dentro del mismo archivo, ¿vale?, cuando se crean enlaces internos dentro del mismo archivo. Pero si fuese que estamos en la parte de programación, ¿vale?, estamos en la parte en el archivo de programación y que queremos que se vaya, queremos que desde aquí, cuando alguien pulse estructura, se vaya al enlace interno que creamos, que se llamaba estructura, y que está dentro de este archivo, que es otro diferente al que estamos navegando ahora mismo, lo que tendríamos que poner en los archivos de en estos otros archivos es href igual comillas, en este caso sería programación.html, que es lo que vendría aquí, ¿vale?, la almohadilla y estructura, comillas, cerramos, y aquí por ejemplo estaría estructura, y cerramos la etiqueta de enlace. En HTML5 pues pondríamos lo mismo, href igual comillas, programación web HTML, almohadilla HTML5, ¿vale?, porque es la segunda señal o ancla que generamos. Cerramos esta primera etiqueta, ¿vale? Aquí estaría HTML5 en medio y luego cerramos la etiqueta de enlace. Bueno, pues como os decía, ya está completo, ya está puesto lo que son los enlaces internos. Fijaros cómo apuntan al archivo en concreto y al enlace interno, que es la almohadilla HTML5, ¿vale? En el caso de la estructura exactamente lo mismo, ¿vale? El enlace interno apunta hacia el archivo en concreto y el enlace interno que aparece, ¿vale? Recordad que este es el archivo de programación, pero en el archivo donde están situados esos dos enlaces internos, bueno, pues esos dos enlaces se crean así, con el aname, ¿vale?, el nombre del enlace interno que vosotros creáis conveniente. El aname del HTML5 y el otro es de la estructura, aname estructura, ¿vale? Y si queréis meter dentro, entre la etiqueta de inicio y la de cierre, pues la palabra, pues perfecto también, ¿vale? Fijaros que aquí, bueno, por ejemplo, en el mismo archivo, pues no es necesario
cuando se apunta en la palabra estructura del menú al enlace interno, ¿vale? No es necesario poner nada más que href, ahref y el enlace interno con la almohadillita delante, ¿vale? El nombre del enlace interno, igual aquí. Pero cuando se apunta desde otro archivo, es lo que hablábamos antes, hay que poner el nombre del archivo al que queremos que vaya y el enlace interno que está situado en ese archivo, ¿vale? Fijaros para que veáis un poco cómo queda. Pues ya se va a móviles, se va a Blender. Cuando vamos a programación web podemos darle a estructura, se va a la estructura, que aquí ya que tiene un pequeño fallo, y HTML5 pues aquí. Si tuviésemos puesto CSS más adelante, pues por no alargar el vídeo no lo he puesto, ¿vale? Pues que crearíais el enlace interno, lo que es el ancla más abajo, ¿vale? Y aquí haríais un enlace hacia el ancla. Y después desde cada uno de los otros archivos, desde estos tres, ¿vale? Pues en la parte donde pone CSS, pues tendríais que poner eso, pues ahref, comilla, o sea, igual comilla, el nombre de hacia el archivo que va, que en este caso sería programación web, almohadilla y CSS, ¿vale? Solo tendréis que hacer los otros tres archivos HTML, ¿de acuerdo? Bueno, yo creo que más o menos queda claro. Si tenéis cualquier duda no tenéis más que preguntar en el foro, ¿vale? Sin ningún tipo de problema. Venga, pues nada, mucho ánimo a todos, ya queda menos. Hasta luego.